Me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Héctor Cepeda Cisneros, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Tijuana, Tecate y Rosarito. Doctor, bienvenido, muy buenos días. David, buenos días, mucho gusto saludarlo. Hay un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones y obviamente de salud, y que es recurrente, pero que es importante decirle a la población que sin entrar en la paranoia y el pánico hay que cuidarnos. Por supuesto. Y uno de ellos es el de la tuberculosis, pero con especial énfasis, doctor, porque en Tijuana somos el número 1 en esta enfermedad. Sí, fíjese que el tema de TB en Tijuana es un problema de salud pública muy serio. Tijuana, por desgracia, es la ciudad con más incidencia de tuberculosis en el país y la ciudad con mayor mortalidad de tuberculosis en el país. Tenemos actualmente 366 casos en tratamiento y de ellos son 32 MDR, quiere decir multidrogo resistente, que son pacientes que se trataron en forma, digamos, no correcta, y el bacilo se volvió resistente a los medicamentos. Esto implica que requieren un tratamiento más intensivo, más costoso y más duradero. El tratamiento de la tuberculosis es de 6 meses en promedio. Cuando se vuelve multidrogo resistente es hasta 2 años el tratamiento. ¿Y esto puede pasar por dejar antes de tiempo el tratamiento? Sí, puede ser porque el paciente no siga adecuadamente el tratamiento, porque lo abandone o porque no responda. El mayor número de casos es porque dejan el tratamiento de tomarlo en forma continua. En primera instancia, doctor, ¿por qué en Tijuana podríamos ser el primer lugar en casos de tuberculosis, el primer lugar en mortandad por esta enfermedad? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a esa situación? Sí, mire, le voy a platicar muy brevemente la situación. Hace 1 año, 8 meses que iniciamos en este gobierno del Estado, hicimos un estudio profundo sobre la problemática de tuberculosis. Recurrimos al gobierno federal, a Salud Federal, con el doctor Pablo Curi, que es el subsecretario de Salud, y a Senaprece, con el doctor Martín Castellanos, que es el director nacional de micobacteriosis, de tuberculosis, y nos contactamos con la OPS. OPS es el brazo panamericano de la salud de las Naciones Unidas. Nos incluimos en un estudio muy importante que se llama Tuberculosis en Grandes Ciudades. En ese momento estaban 6 ciudades participando, que eran Montevideo, Asunción, Bogotá, Lima, Guarulhos en Brasil y Ciudad de Guatemala. Tijuana fue incluida, nos incluimos, para participar en una serie de investigaciones y de encuestas para tratar de ubicar y ver las causas por las que Tijuana está en esta situación de salud. Se hizo un estudio muy concienzudo, muy complicado, y ahora en mayo pasado nos dieron los resultados. OPS vino y nos ofreció una conferencia en donde participamos todos los sectores de salud del Estado para ver la casuística y ver los porqués. Ya los tenemos y obviamente pues es casi evidente que el problema es indigencia, hacinamiento, mala higiene, baja detección oportuna de tuberculosis, y todos estos factores y otros tantos son los que han hecho este problema más grande. Pues es una mezcla de elementos muy compleja que implica asuntos también de carácter social, económico, demográfico, migratorio, y eso nos coloca en ese lugar. Ahora, ¿qué pasa con esta enfermedad en tanto a sus efectos en la población? Y me refiero a la mortandad. ¿El factor número 1 sigue siendo la falta de detección a tiempo o qué es lo que está pasando? Sí, son 2 cosas. Es falta de detección temprana y abandono de tratamiento. Y mal seguimiento de los contactos. Un paciente que es portador de tuberculosis es contaminante, es contagioso, sobre todo a las personas que conviven con ese enfermo. Es muy común que un enfermo con tuberculosis contagie a sus familiares y a sus amigos cercanos. Entonces, cuando se detecta un caso de tuberculosis, se debe hacer un seguimiento muy puntual de todas las personas que han estado en contacto con ese enfermo para detectar la tuberculosis y tratarla tempranamente y evitar consecuencias que pueden ser mortales. O sea, si alguien tiene tuberculosis y lo puede contagiar a otras personas con las que convive por la saliva, la comida, los trastes, ¿cómo Sí, es eso? al toser la persona arroja gotitas de saliva que llevan bacilos de tuberculosis. El bacilo de tuberculosis puede quedar suspendido en el aire hasta 2 horas. Entonces, una persona que está inhalando bacilos en cantidades grandes
desarrolla la enfermedad pulmonar fácilmente. 2 horas sobrevive en el aire. Hasta 2 horas permanece flotando en el aire. Eso yo no lo conocí, es impresionante la manera en que esto, en lo que esto brinca y demás. Entonces, obviamente, la tuberculosis es mortal si no es bien atendida, pero también implica un tratamiento, doctor, que me estaba contando hace un momento, largo, pero es tomar un medicamento todos los días durante 6 meses, si no es resistente, como ya nos dijo. Pero entonces me imagino que ese es otro de los factores, que de repente pues no faltan quien los abandonen, los tratamientos. Sí, así es. El manejo de TB es con 4 medicamentos, que son los medicamentos, digamos, primarios que contamos. El paciente debe tomarlos todos los días. Tenemos un programa que se llama TAES, que quiere decir tratamiento acortado, estrictamente supervisado. Ese tratamiento lo da una enfermera en el centro de salud y ella supervisa que el paciente se tome enfrente de ella el medicamento para tratar de evitar abandonos. Cuando el paciente no acude al centro de salud y tiene un domicilio ubicable, vamos por él para invitarlo a que siga tomando el medicamento, porque al no tomarlo pues, se le explica a la persona que puede causarle inclusive la muerte. Cuando se vuelve resistente la enfermedad, les damos medicamentos secundarios que son extremadamente costosos y el tratamiento puede durar hasta 2 años, si es que se cura la persona. Entonces, de ahí la importancia pues, de que el paciente se trate adecuadamente. Yo insisto mucho en la detección temprana. Un paciente que tiene tos por más de 2 semanas, que tiene fiebre vespertina, que tiene sudoración vespertina o nocturna y que está perdiendo peso, debe acudir al médico y el médico debe pensar en tuberculosis. Porque muchas veces pasa que llega el enfermo y no se piensa en tuberculosis. Y como le platico, pues es un tema aquí en Tijuana muy frecuente. Tenemos muchísimos casos, promedio son de 900 a 1000 casos anualmente. Y llegan ya en estado avanzado de enfermedad, porque el médico, tanto en lo privado e inclusive en lo público, puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Eso en cuanto a la detección de casos nuevos. ¿Y de cuántas muertes estaremos hablando al año derivadas de tuberculosis? Sí, mire, Tijuana tiene tristemente el primer lugar en mortalidad por tuberculosis. Tenemos en promedio de 25 a 30 personas que fallecen anualmente en Tijuana. Y entonces, tos persistente, si dura más de 15 días. Así es. Foco rojo, fiebre nocturna y pérdida inexplicable de peso. Me falta creo que uno. De afuera es sudoración nocturna. Sí, el paciente suda, tiene sudoración profusa, se baña de sudor en la tarde, en la noche, y eso puede ser un signo de alarma de padecer tuberculosis. ¿Cuál es el mecanismo para comprobar que sí es tuberculosis? ¿Cuál es el procedimiento? Se les hace una prueba cutánea que se llama PPD para ver si hay positividad. Si hay positividad al PPD, si se pone roja la piel, se le hace una radiografía y se hace una exploración física para buscar algún signo de tuberculosis. Si produce flema el paciente, si tiene flemas, se le hace una baciloscopía, que quiere decir búsqueda de bacilos en la flema. Muy bien. Y entonces ya pueden determinar que efectivamente eso no. Si está positivo, se inicia tratamiento de inmediato. Y eso es clave, empezar temprano el tratamiento. Eso es lo más importante, empezar tempranamente y correctamente con el medicamento completo. Le voy a platicar una cosa muy importante. A nivel privado no hay tratamiento completo para tuberculosis. En las farmacias particulares solo se tienen 3 medicamentos y se requieren actualmente 4 para poder curar a la tuberculosis. Entonces, un paciente que se le detecta tuberculosis a nivel privado debe ser enviado al centro de salud para que se le trate adecuadamente. A los servicios de salud pública. Así es. En este caso del gobierno estatal. Es del Estado. Para que reciba la atención adecuada. Somos los únicos que tenemos el tratamiento completo para tuberculosis. Entonces, todos los pacientes deben ser derivados con nosotros para tratarlos adecuadamente. Nos estaban comentando alguien del público si sabe que alguien tiene tuberculosis y estuvo en contacto, ¿debe ir a hacerse la prueba? Debe hacerse la prueba. Si estuvo en contacto prolongado con la persona con tuberculosis, debe de estudiarse. Y ir a hacerse la pruebita esa de la piel. Sí, de hecho nosotros acudimos a buscar a los contactos. Cuando los encontramos, hacemos las pruebas y hacemos las radiografías y hacemos lo que sea necesario para tratar de descartar
la enfermedad de tuberculosis o demostrarla para poderlos tratar. Y me imagino, Doc, le voy a ganar a lo mejor una de las recomendaciones, pero creo que siempre que hablamos de salud nos dicen lo mismo los doctores. Ojo, no se automedique. Por supuesto, es decir, aquí inclusive a los médicos les decimos, cuidado, no traten a un paciente con tos a la ligera. Hay que explorarlo bien, hay que diagnosticarlo bien y hay que tratarlo muy bien. Y claro, la automedicación está prohibida, es una cosa que solo prolonga el diagnóstico y agrava la situación de la tuberculosis. Claro, esconde un síntoma y no soluciona nada, lo deja más grave. Así es. A corto, a mediano, a largo plazo. Doctor, pues muchísimas gracias por la explicación. ¿Algo que desea agregar antes de despedirnos? Pues decirles que estamos trabajando, queremos que las personas sigan sanas, que estén sanas. Estamos haciendo un plan estratégico para atacar más duro la tuberculosis. Estamos en contacto con el gobierno federal, con el gobierno municipal, para hacer frente común a este problema tan grave de salud. Y las recomendaciones ahí están. Más adelante les vamos a subir todos los detalles por si se le escapó algo a unirradioinforma.com. Doctor, gracias y buenos días. A usted gracias. Gracias. Es el doctor Héctor Cepeda Cisneros, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana, Tecate, Rosarito.